Hola a todos y bienvenidos a este videoblog de economía global, en el que intentamos comentar, bueno, pues todas esas cosas que os interesan, que os preocupan y que ahora mismo están en el debate económico. Una de las cosas que es recurrente cuando hablamos de estos meses de economía es, hemos hablado ya en otros episodios de la ralentización global y hemos hablado, por ejemplo, pues de otros factores que son importantes. La diferencia entre indicadores adelantados, indicadores atrasados, y también es importante que hablemos de la diferencia entre el Producto Interior Bruto como indicador de la fortaleza de la economía y a veces los detalles de ese Producto Interior Bruto. Por ejemplo, hace poco hemos visto los resultados del Producto Interior Bruto, crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos en el primer trimestre. Ha sido un crecimiento muy importante, más del 3% y muy por encima de las expectativas de consenso. Ese crecimiento resulta que si miramos los componentes del Producto Interior Bruto, como vosotros sabéis, son el consumo, la inversión pública y lo que tiene que ver con el sector exterior. Pero también, en el caso de Estados Unidos, hay un factor importante, que es la revalorización de inventarios, ¿de acuerdo? Si nosotros miramos el Producto Interior Bruto, es relativamente fácil inflar el Producto Interior Bruto a veces artificialmente. ¿Cómo se infla el Producto Interior Bruto artificialmente en economías como la nuestra, la española, o en economías como las europeas? Fundamentalmente vía gasto público y endeudamiento, ¿no? Y cómo se a veces revisa ese Producto Interior Bruto, no por manipulación, sino simplemente por un factor que puede ser negativo. En Estados Unidos el factor de la revalorización de inventarios es importante. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Las empresas están produciendo bienes, esos bienes los tienen en el almacén, los inventarios van creciendo y valoran esos inventarios a unos precios superiores. La idea es que esos inventarios se van a consumir en el futuro y se van a vender en el futuro, ¿verdad? Pero, ojo, a veces que acumulen inventarios puede ser un indicador negativo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy en cuenta a veces que, uno, están revalorizándose basados a lo mejor en unas expectativas poco sólidas, y segundo, que se está acumulando una cantidad de productos que todavía no se han vendido. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con esa parte de la revalorización de inventarios en el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Si quitamos esa parte, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos ha crecido en cualquier caso bastante mejor que el de muchas economías. Por ejemplo, mejorar las exportaciones, mejorar el consumo interno, etcétera, etcétera. Es decir, que los componentes del Producto Interior Bruto, volvemos a hablar, consumo, todo lo que tiene que ver con inversión, todo lo que tiene que ver con gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Y vamos, por ejemplo, estamos escuchando esta semana en España, el Producto Interior Bruto del primer trimestre en España se ha acelerado. ¿Y se ha acelerado basado en qué factores? Dos factores. Uno, el aumento del gasto público. Dos, menos importaciones. Eso no es algo en sí mismo que tenga que ser positivo. ¿Por qué? Porque la aportación del sector exterior, mayores exportaciones e importaciones, ¿no? O sea, la suma de exportaciones menos importaciones, si resulta que exportas menos, pero también importas mucho menos, la economía se está desacelerando, pero la contribución del sector exterior al Producto Interior Bruto es positiva. Entonces tenemos que tener cuidado a veces con esa idea de que se acelera el Producto Interior Bruto cuando lo que está aumentando es el gasto público, ojo, y segundo, cuando está mejorando el sector exterior por empeoramiento de importaciones y de exportaciones. Por lo tanto, hay que poner en cuarentena muchas veces el Producto Interior Bruto, o por lo menos hablar de los componentes. Cuando estamos hablando ahora mismo de ralentización global, nos estamos equivocando.
Ya estábamos hablando antes de los datos de Estados Unidos. Los datos de Estados Unidos han sido bastante mejores en muchos factores, no solamente en el consumo minorista, ¿no?, sino que también lo hemos visto en la formación bruta de capital, lo hemos visto también en los salarios, lo hemos visto en el empleo y lo estamos viendo, por supuesto, en los diferentes componentes del Producto Interior Bruto. La ralentización de China es bien evidente, el propio primer ministro de China lo ha comentado. Sin embargo, lo que tenemos que también entender es que hay dos Chinas, ¿no? Hay una China que es la vieja economía, esa vieja economía, empresas estatales muy obsoletas, endeudadas y con rentabilidades por debajo de su coste de capital, y todo aquello que tiene que ver con el ladrillo, ¿no? Y, por otro lado, una economía tecnológica, una economía de alta productividad que está creciendo de una manera absolutamente espectacular. Es verdad que la ralentización de la primera parte, de la vieja economía, no va a compensarse con el crecimiento de la economía de alta tecnología, de alta productividad. Pero no podemos olvidar esa parte, porque está mejorando de manera muy importante. Por lo tanto, tenemos dos economías, la china y la norteamericana, que están orientadas hacia el crecimiento y que están orientando sus políticas hacia el crecimiento. ¿De qué manera? Llevando a cabo una relajación en cuanto a la carga impositiva, bajando impuestos y adicionalmente mejorando también la fortaleza de los sectores que van a generar el mayor crecimiento futuro. Es decir, todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con sectores de alta productividad. Por lo tanto, cuando miramos los datos de la eurozona, nos tenemos que preocupar más. Y nos tenemos que preocupar más en la eurozona, ¿por qué? Porque todo lo que estamos viendo en cuanto a ralentización económica, en cuanto a datos manufactureros, en cuanto a todo lo que tiene que ver con índices adelantados e indicadores adelantados en Alemania, en Francia, etcétera, en España, viene fundamentalmente de haber abandonado completamente lo que son los el impulso reformista y de haber fiado toda la mejora de la economía europea a la política monetaria. Y cuando en un entorno de bajísimos tipos de interés, cuando en un entorno de altísima liquidez, los indicadores de producción manufacturera, los indicadores de producción industrial, los indicadores de confianza empresarial, los indicadores de sentimiento económico están en ralentización, algo te está diciendo que no está funcionando correctamente el mecanismo de transmisión. Y ese mecanismo de transmisión no funciona fundamentalmente porque el problema de la eurozona no es un problema solamente de liquidez y de bajos tipos. Al contrario, llevamos bajando los tipos y aumentando la liquidez muchos años. El problema es lo contrario a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en China, que ante la ralentización, en vez de acudir a fortalecer los sectores de alta productividad y fortalecer los sectores tecnológicos y mejorar la carga impositiva, reducir los impuestos para fortalecer la inversión y para mejorar los sectores que tienen que ver con el consumo y que tienen que ver con la mejora del tejido productivo y del patrón de crecimiento, lo que fundamentalmente casi economía por economía está haciendo la eurozona es continuar subvencionando los sectores de baja productividad para penalizar fiscalmente los sectores de alta productividad. Y en ese entorno estamos perdiendo no solamente la batalla tecnológica, sino que además estamos perdiendo la batalla de la productividad y también la del crecimiento. Entonces, cuando miramos al Producto Interior Bruto, decimos, ojo, que está aumentando por un aumento demasiado alto del gasto público, que está mejorando por una contribución positiva del sector exterior que viene porque el sector exterior se está ralentizando y por lo tanto la caída de importaciones es mayor que la caída de exportaciones. Ojo también
Porque el consumo de los hogares está empeorando y el consumo de los hogares es un factor absolutamente esencial para entender cuál es la evolución a futuro de las economías cuando pues prácticamente más del 60-70% de la economía es servicios. Tenemos que tener también en cuenta el factor de cuánto parte del aumento del Producto Interior Bruto viene de mayor endeudamiento. Claro, si tú estás aumentando el Producto Interior Bruto vía consumo público, que también aparece en la inversión, por otro lado, vía consumo público, y encima ese consumo público lo estás aumentando, endeudando más a la economía, en realidad lo que le estás haciendo es poner mayor carga al sector privado. Y tenemos que entender esa dinámica, porque, claro, el Producto Interior Bruto no deja de ser como una foto, pero el Producto Interior Bruto no nos explica cuál es la evolución. Pero sí hay factores dentro de ese Producto Interior Bruto que pueden funcionar como señales de alarma. Ya lo vivimos en el año 2007 y en el año 2008. Si nosotros nos acordamos, por ejemplo, de aquella época, nos acordamos que oíamos constantemente que la ralentización de Estados Unidos, la ralentización de otras economías, la Unión Europea estaba inmune. La Unión Europea estaba inmune porque tenía políticas potentes de gasto público. Pensemos en aquella época también y pensemos lo rápido que se deteriora la economía a posteriori cuando tú inflas artificialmente esos datos de Producto Interior Bruto. Vamos entonces a analizar qué es lo que se debería hacer. Lo que se debería hacer, por lo tanto, es más cercano a lo que están haciendo China o lo que están haciendo Estados Unidos, que es reducir la carga impositiva, mejorar el crecimiento, fortalecer el crecimiento de los sectores de alta productividad y de alta tecnología, que son los que van a liderar la creación de Producto Interior Bruto en el futuro, y no centrarlo en aumentar desproporcionadamente los desequilibrios en el gasto público, que en realidad no dejan de ser mayores impuestos a futuro. Si nosotros nos planteamos, por lo tanto, el concepto de ralentización global, claro que la economía española está en una situación relativamente mejor ahora, tiene una serie de vientos de cola y ha estado en un proceso de recuperación frágil muy importante, pero no podemos ignorar la realidad de que cuando entra en un proceso de ralentización entra mucho más rápido y de manera más abrupta y destruyendo más empleo. Por lo tanto, los factores que hay que fortalecer no son la parte del Producto Interior Bruto que tiene que ver con el consumo público, la parte del Producto Interior Bruto que tiene que ver con mayor endeudamiento, sino la parte del Producto Interior Bruto que tiene que ver con mayor consumo de las familias, mayor inversión privada, mayor formación bruta de capital, mejora del tejido productivo y, por supuesto, mejora de las exportaciones, no caída de las importaciones como concepto en sí mismo. Vamos entonces a analizar qué es lo que va a pasar en los próximos meses, pero de momento ya estamos en abril del año 2019 y los datos de la eurozona siguen siendo muy pobres. Los datos de la eurozona no son solamente muy pobres, sino que los indicadores adelantados son bastante peores que los de las economías líderes del mundo y el concepto de ralentización global debemos más que, aparcarlo porque las economías emergentes también están funcionando mejor de lo esperado. Por lo tanto, los grandes focos de riesgo en la economía mundial ahora mismo están más en la eurozona y más en Japón, economías demasiado orientadas hacia perpetuar los desequilibrios vía gasto público, que en otras economías líderes. Y por lo tanto, debemos ser mucho más prudentes a la hora de entrar en análisis optimistas. Muchísimas gracias a todos.